en 3 comisiones de la Cámara de Diputados se está debatiendo una iniciativa que presentó el diputado oficialista Mauro Chiatti, que pretende que la provincia adhiera a la Ley Nacional sobre Riesgos del Trabajo, que es una modificatoria en realidad a la ley de riesgo del trabajo, que establece que se debe establecer como instancia administrativa previa y obligatoria la asistencia a las comisiones médicas jurisdiccionales para que los trabajadores afectados por algún accidente de trabajo o por enfermedades laborales, con un patrocinio letrado también obligatorio, va a tener que asistir a esas comisiones médicas para que se determine su carácter profesional de su enfermedad o de su contingencia, su accidente, el grado de incapacidad y las prestaciones dinerarias que están previstas en la Ley del Riesgo del Trabajo, o sea, las indemnizaciones que les corresponde en las leyes de trabajo. La idea de esta ley, según nos explicaba el diputado Mauro Chiatti, es evitar primero que todos los casos en que de accidentes laborales o de enfermedades laborales caigan en la justicia, por decirlo de una manera, o vayan a la justicia. Primero se va a tener que ir de manera obligatoria a estas comisiones médicas que ya existen, aclaremos que esto que ya existe, pero no está la obligatoriedad de asistir, y directamente los estudios jurídicos, vamos a decir así, captan al empleado que tiene la enfermedad o el accidente de trabajo y directamente lo llevan a la justicia para conseguir un mayor grado de incapacidad, una mayor indemnización, que eso es realmente lo que sucede. Y generaron horarios. Y por supuesto, generaron horarios, por supuesto, claro que sí. Bueno, la idea es que con esta obligación a que tenga que asistir como cuestión previa a la comisión médica declarar el grado de incapacidad o el carácter profesional de la enfermedad que tiene, y luego, con un patrocinio letrado, bueno, puede asistir a la justicia. No es que no va a poder hacerlo, sino que va a tener que hacer como condición previa la asistencia a las comisiones médicas. Bueno, lo que se habló en esa reunión, Mary, fue una extensa reunión la semana pasada con los gremialistas. Estuvo AOMA de la Asociación Minera Argentina, estuvo representada la UOM, la UTA, estuvieron los camioneros, que, bueno, por supuesto, Mario, se oponen al proyecto de ley. Ellos dicen que va a ser una traba más, una vulneración de los derechos de los trabajadores más, esto de que tenga que ir obligatoriamente a las comisiones médicas. Hubo críticas al funcionamiento de esas comisiones médicas, Mario, en cuanto a los turnos que se dan por día, a la tendencia a la baja en reconocer los grados de incapacidad que produce un accidente de trabajo, bueno, por parte principalmente, como te digo, de los gremialistas y del abogado que los acompañaba, el abogado de la CGT, Enrique Constanzo. Hubo planteos también de los legisladores, porque, bueno, fue bastante dura las críticas que se hicieron por parte de los gremialistas, porque surgieron otras cuestiones, Mario, en este debate, obviamente. La falta de control que hay por parte de relaciones laborales con las empresas en cuanto a las cuestiones de prevención de los accidentes de trabajo, antes de llegar al accidente de trabajo, la prevención. Se cumplen efectivamente con todas las normas de... Exacto, surgieron muchas cuestiones vinculadas a lo que pasa en los lugares de trabajo con respecto a la prevención. Por eso te digo, surgieron críticas hacia el área de relaciones laborales, que casi no hace inspecciones, o las pocas inspecciones que hace no terminan en multas. No. Van a los edificios. En vez de ir a las industrias van a los edificios. Sí. Bueno, se dieron muchas cuestiones particulares con respecto a eso. No digo que no deban ir, pero vos ves cuando se mueven en 20 metros alrededor de la oficina. Bueno, bueno, por eso surgieron, digamos, varias cosas de críticas hacia algunos sectores gubernamentales, también de las empresas y de los abogados también, Mario, que vos sabés que hay muchos estudios de abogados que bueno, aprovechan esta situación que existe con las personas que se han accidentado o que tienen algún grado de enfermedad profesional. Y bueno, digamos como que tiene muchas aristas esta cuestión, y el compromiso del autor de la iniciativa es que se va a seguir debatiendo en la comisión. Ellos ya se habían reunido con la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, que es la empresa que, digamos, por decir así, controla
a todas las empresas de ART que existen en el país e incluso en la provincia, en donde también están funcionando, donde está a cargo de la comisión médica que existe en la provincia. La idea es que con esta ley, si se adhiere la provincia, no va a estar una sola comisión médica, como hay ahora, una sola, sino que va a haber en 3 jurisdicciones, comisiones médicas, para que los trabajadores puedan asistir gratuitamente, sin abogados, sin ningún tipo de prerrogativa, digamos. Eso es lo que se planteó por parte de los defensores de esta iniciativa. Y bueno, se va a continuar debatiendo, Mario, porque como te digo, hubo posturas muy disímiles y muy firmes por parte de los trabajadores o de los gremios. El compromiso es seguirlo trabajando, reunirse con los colegios de abogados, que como te digo son una parte importante en esto, y también con la Superintendencia de Riesgo del Trabajo y bueno, para unar y buscar diferentes posturas. Estuvimos hablando con el diputado Mauro Chiatti, él es el autor de esta iniciativa y bueno, nos contaba un poco luego de la reunión con los gremialistas cuál fue su impresión. Reunión sumamente positiva, donde ellos pudieron expresar sus preocupaciones, sus preocupaciones excedieron lo que era, se trabajaba dentro de este proyecto de ley, con lo cual se pudieron poner algunos otros temas sobre la mesa que me parecen sumamente interesantes para comenzar a trabajarlo en la comisión. Y con respecto a esta ley puntualmente, yo trabajo para defender a los trabajadores. Y esta ley lo que hace es defenderlos en su totalidad. Desde la creación de comisiones médicas, que sea mucho más rápido la atención, desde ya que podemos tener una participación mucho más activa de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es la que controla y la que audita y la que hace que todo fluya como tiene que fluir realmente, que no haya trabas, que realmente los trabajadores cobren lo que tienen que cobrar ellos directamente, sin intermediarios. Otro beneficio muy importante que trae, que es algo que por ahí también está haciendo un poco de ruido, es que no necesitan un patrocinio letrado, se los brinda el Estado, con lo cual algunas cuestiones que habían puesto, que no tenían el dinero para seguir adelante algunas acciones o algo, se los va a brindar el Estado. Pero bueno, estamos trabajándola, fue muy productivo, a mí me encanta que participen todos, de hecho este proyecto de ley me gusta que sea trabajado, vamos a escuchar a todos y vamos a trabajar en congruencia para favorecer a los trabajadores. Claro, porque lo que planteaban el abogado y los gremialistas era precisamente de que no iba a terminar favoreciendo a los trabajadores esta ley. Bueno, es que siempre ante todo cambio lo primero es miedo al cambio. Usted dice que en otras provincias se ha aplicado y ha sido favorable. Hay 5 provincias en las que no se aplican en este momento. Dentro de las 5 provincias en las que no se aplican, hay 2 con nosotros que estamos en lo que ellos en la Superintendencia de Trabajo llama en proceso de adherirse a la ley nacional, quedarían 2 provincias que no se adhieren. ¿A dónde viene esto y por qué viene? Porque en las provincias donde se aplica, es muy bueno tanto para los trabajadores, porque tienen una respuesta más rápida, más efectiva y que va directamente a sus intereses. Y por el otro lado, es que baja el nivel de litigiosidad, o sea, limpiamos a la justicia de un montón de cuestiones que hoy la sobrecargan. Con lo cual hace que todo sea mucho más rápido, mucho más eficiente en la solución de los inconvenientes. Pero ahí planteaba el abogado de la CGT, ¿no? De los trabajadores, de los gremialistas, que se tiene que terminar yendo a la justicia porque la justicia por ahí reconoce mayor incapacidad luego de un accidente de trabajo que no lo hace esa comisión y cuestiona por ahí el trabajo de la comisión. Bueno, eso es una percepción que tiene él, que de hecho en las otras provincias no sucede o es muy bajo el porcentaje que recurre a la justicia. No nos olvidemos que acá, al no estar presente esta ley, se rigen otros parámetros, se rigen otros criterios, se rigen otras cuestiones. Cuando adhiramos a la ley, ahí si es que adherimos, obviamente, porque esto es un trabajo que hay que hacerlo, que yo voy a trabajar y voy a abogar porque nos podamos adherir, porque en definitiva ayudamos y acompañamos a los trabajadores. Bueno, esta es la palabra entonces del diputado Mauro Chiatti, autor de esta iniciativa, donde, como te digo, se está debatiendo serían 3 comisiones de la Cámara de Diputados, se va a continuar en las próximas semanas. Y también hablamos con
Enrique Constanzo, como te decía, que es el abogado de la CGT, que tuvo una participación activa ahí en la reunión de la comisión y, bueno, obviamente tenía cantidad de argumentos en contra de esta ley. Él dice que en las provincias donde se ha aplicado no ha sido un avance para los derechos de los trabajadores. Y esto nos decía el doctor Constanzo. En la actualidad la situación es que algunos, o digamos la mayor parte de los accidentes de trabajo pasan por la comisión médica, sí, pero no todos. Fundamentalmente no pasan por la comisión médica aquellos casos donde la comisión médica no los está receptando como accidentes de trabajo, porque en definitiva hay muchos casos, por ejemplo, las hernias de disco, que son muy comunes en la provincia y en la situación de las personas más ancianas, entonces que no son consideradas accidentes de trabajo. Y por lo tanto, normalmente uno acude en forma directa a tribunales porque eso, si no, no tendría reconocimiento como accidente. Así que a nosotros nos parece, digamos, yo vengo asesorando a la CGT en ese sentido, nos parece que es una ley innecesaria, nos parece que es una ley que agrava la situación de los trabajadores, porque hoy en día, digamos, si el trabajador decide ir a la comisión médica a hacer la denuncia del accidente de trabajo, está perfectamente legitimado para hacerlo. Sí. El sistema existe en la provincia y funciona en la gran mayoría de los casos. Pero evidentemente que hay un grupo de casos de situaciones de salud en las cuales digamos la comisión médica no lo reconoce y no lo va a reconocer por más que adhiramos, digamos, la ley. Lo que pasa Usted es dice que eso lleva a que recurran a la justicia. Se termina alargando los plazos. Claro. Se termina alargando los plazos innecesariamente. Entonces, en realidad la ley no ayuda a los trabajadores, sino que viene a resolver, porque la comisión médica tiene una tendencia a disminuir los porcentajes de incapacidad. Claro. Y entonces a beneficiar a las compañías aseguradoras, nada más. Y en ese punto tampoco beneficia a los empresarios. Los empresarios por ley están obligados a pagar a la compañía de seguro y no le disminuyen las cuotas por más que la provincia esté adherida o no esté adherida. Entonces, nos parece que es una ley que en realidad viene a agravar la situación y no a mejorar los plazos fundamentalmente, porque la tarea de resolución de los accidentes de trabajo pasa por la prevención, pasa por el control para evitar que el accidente se produzca, porque una vez que se produjo el accidente no hay forma real de repararlo, las indemnizaciones son mínimas, las indemnizaciones no cubren la integridad del cuerpo, que ese es el problema grave, es decir, uno pierde parte de su salud y bueno, con el agravante de que hoy no hay trabajo, y las empresas están fundamentalmente viendo cómo achicar las planteles y ver cómo reducirse. Entonces, a esa situación de gravedad del estado de trabajo de la provincia, de ocupación de la provincia, le agregamos esta ley que viene a alargar los plazos y a incorporar más condiciones. Incluso hay un artículo de la ley muy grave que establece la caducidad de los derechos laborales por accidente de trabajo si uno a los 30 días de haberse resuelto en la comisión médica no se presenta judicialmente, lo cual es inconstitucional de acá a la China porque la ley nacional, la 20.744, establece, y la ley de accidente de trabajo también, 23.551, establece que uno tiene 2 años para hacer un reclamo y no 30 días. Claro. Entonces nos parece que es una norma que agrede a los trabajadores en una situación que ya está bastante deteriorado hoy la relación laborales por la situación económica. Claro. Sin embargo, el autor del proyecto, bueno, los que han participado de la reunión dicen que esto se puede hablar, se puede conversar, se pueden recibir aportes. ¿Cómo lo ven? Bueno, en eso estamos y sí, estamos decididos a hablar y a conversar, obviamente, pero hay que tener en claro, digamos, que en principio la idea es la oposición total al proyecto de adhesión. No estamos de acuerdo con la adhesión. Pero bueno, obviamente que en el juego de la democracia uno tiene que estar al número de legisladores que apoyan o que rechazan y bueno, en último caso se verá en la discusión artículo por artículo qué es lo más conveniente.
Bueno, esta es la palabra entonces de Enrique Constanzo, es el abogado de la CGT, que estuvo en la reunión de las comisiones tratando esta ley. Este proyecto de ley es una adhesión a la ley sobre riesgos del trabajo, que como les digo ya la mayoría de las provincias argentinas han adherido, y ellos, bueno, por supuesto el sector de los gremios está en contra. Veremos qué pasa. Van a continuar las reuniones, se va a seguir debatiendo. Bueno, es lo que está en debate, digamos, por decirlo así, ahora en la legislatura, a propuesta de un diputado oficialista, Mauro Chatti. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Verónica. Hasta luego. Vamos a la pausa y volvemos con más información legislativa. En la radio, también tu opinión